fuerte abrazo. Dios les bendiga ricamente. Que nuestro Señor Jesucristo les ayude día a día a vivir para la gloria. Marcos registra que sus discípulos no comprendieron lo que el Señor les estaba diciendo. Les estaba hablando de su muerte y de su resurrección, mas ellos no comprendieron estas palabras. Y de esto quiero hablar. ¿Acaso los discípulos no debieron entender? No había un trasfondo teológico, no había una historia detrás de, por ejemplo, el título que el mismo Señor se atribuye, Hijo de Hombre. Esto no viene del libro de Daniel, donde Daniel registra en su libro profético a una figura a un ser que trae dominio, poder y que ejerce soberanía y autoridad y es llamado Hijo de Hombre. ¿Acaso esta cita de Daniel, capítulo 7, no es una referencia al Mesías? Y los discípulos no se supone que estaban relacionados con la ley, con el Antiguo Testamento, con los profetas, con la revelación que Dios había dado en la antigüedad. ¿Por qué entonces no entendieron? ¿Qué razones hay para poder un poco entender la actitud y la postura y la respuesta de estos primeros discípulos? ¿Y cuál es la aplicación para nosotros hoy? De esto se trata la reflexión de este día. Espero que el Espíritu Santo nos ayude a poder extraer de esto lo mejor para vivir para la gloria de Dios. Aquí tenemos una escena interesante. Tenemos al Señor de un lado, hablando y compartiendo y transmitiendo el meollo, la enseñanza central asociada a su obra redentora. Él no estaba compartiendo y enseñando enseñanzas colaterales, secundarias. Él estaba hablando de aquello para lo cual él había venido, a expiar el pecado, a cumplir el propósito de Dios, a ejecutar el plan de Dios. Y ese plan estaba incluido, estaba incluido que el Mesías muriera, que el Mesías fuera crucificado, pero que el Mesías al tercer día iba a resucitar. Los discípulos no entendieron, debieron de haber entendido algo de esto, por la sencilla razón de que ellos estaban educados en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay referencia de que el Mesías debía de sufrir. Capítulo 53 de Isaías, Salmo 2, son algunos de los pasajes que hacen referencia que la figura mesiánica iba a padecer por los hombres, iba a sufrir. Pero primero, ellos tenían una expectativa diferente. Ellos estaban esperando, como muchos de los judíos de la época de los primeros discípulos en el Nuevo Testamento, estaban esperando a un líder político que ejerciera poder y dominio y que venciera al imperio romano que los estaba dominando y oprimiendo. Sus expectativas, que no estaban alineadas totalmente con la revelación de Dios, les hizo no comprender lo que el Señor les estaba enseñando. Tampoco le cabía en la cabeza que su líder iba a morir, porque era un mensaje paradójico, que por medio del sufrimiento y del dolor y de la muerte iba a venir victoria. Que el trigo tendría que morir para que después trajera fruto. Eso no cabía en la mente de ellos.
Porque para la mente humana, lo que Dios transmite, lo que Dios viene a decirnos es paradójico. Nosotros pensamos como seres humanos diametralmente contrario y opuesto a como Dios piensa. ¿Recuerda lo que dice la Biblia? Dios hablando por Isaías a su generación le dice: mis pensamientos, Dios hablando a su gente, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, son más altos, más sublimes. Y hay un gran contraste. Dios nos piensa igual que nosotros. Y Jesús le estaba diciendo que por medio de la muerte y de la resurrección, del sufrimiento, del dolor, del rechazo, de los látigos, de la corona de espinas, iba a venir la victoria definitiva del reino de Dios. Y el reino de Dios se iba a establecer en los corazones de aquellos que le recibieran por fe a Él, al Mesías, a Él, al Dios Todopoderoso. No podían comprender. Además, cuando tú lees los evangelios, te das cuenta que los mismos discípulos estaban necesitando de la ayuda del Espíritu Santo, que su comprensión de los propósitos de Dios fue algo progresivo. No fue hasta que se cumplió realmente lo que Jesús había anunciado, su muerte y su resurrección. No fue hasta que esto se ejecutó y viniera el Espíritu Santo a morar permanentemente en el corazón de los creyentes, que ellos no entendieron del todo lo que Jesús les estaba enseñando. Sus expectativas no eran las más correctas. Ellos no comprendían, porque el mensaje de Dios tiene una nota paradójica para nosotros, y necesitaban la asistencia del Espíritu, porque la revelación de Dios es progresiva. Y los mismos discípulos, cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta que estaban precisando de una ayuda del cielo, y que no comprendieron del todo lo que el Señor les enseñó en un momento determinado, porque la revelación es progresiva. Y cuando se cumplió definitivamente lo que Jesús había anunciado acerca de su persona, de que el Hijo del Hombre debía morir y resucitar, y cuando esto se ejecutó, que descendió el Espíritu Santo posteriormente a habitar en el seno de la iglesia, entonces podían sobrellevar y pudieron sobrellevar más información. Jesús en una ocasión le dijo: tengo muchas cosas que decirles, pero ahora mismo no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará. Él les enseñará todas las cosas. Y aquí quiero detenerme en este punto de mi reflexión. Y quiero que entendamos algo. Quiero que veas que Jesús ocupó un tiempo con sus discípulos para enseñar cosas elementales. Lo principal, el meollo, el núcleo, lo más importante. Y lo más importante es lo que Él venía a hacer. Su muerte, su obra redentora. ¿Por qué perder tanto tiempo? ¿Por qué ocupar tanto tiempo en cosas que lógicamente no tienen impacto en lo eterno o hacia lo eterno? Hay un desafío, y es predicar a Cristo y a este crucificado. Hay un desafío para cuando nos toque anunciar desde cualquier púlpito, desde cualquier lugar y en cualquier marco el evangelio, hablemos de Cristo, hablemos de su muerte, hablemos de su resurrección. Porque hay personas que te pueden saber de muchas cosas y tengan quizás un tinte bíblico, pero de lo que tienen que saber, lo que tienen que manejar, no lo saben. Y es de la persona de Cristo y de su obra redentora.
temas, conceptos como justificación, regeneración, salvación por fe, por la gracia de Dios. Cosas básicas no la manejan. La santificación. En fin, podemos enumerar varios temas que están asociados a esto, que está asociado a esto y la gente no lo maneja. Dios nos ayude a poder comprender a partir de este pasaje que Jesús se ocupó en enseñar lo elemental, lo básico, lo más importante. Apartó tiempo con sus discípulos, pero no para entretener, sino para hablar de su obra, de su misión. Hagámoslo también nosotros. Amén. Si tus expectativas acerca del Mesías no son las más correctas, recuerda, Jesús, su vida y su figura y todo lo que está asociado a él, el cuadro más claro lo tenemos en el Nuevo Testamento y el trasfondo perfecto para entenderlo es el Antiguo Testamento. ¿Estás esperando a un Mesías? ¿O estás pretendiendo que Dios, Jesús, te libre de un opresor romano? Y todavía tu alma está perdida. Déjame decirte, ¿de qué le vale al hombre si gana el mundo y pierde su alma? El único que te puede salvar el alma se llama Jesús. Él te puede prosperar, Él te puede bendecir, Él te puede suplir. Y en ocasiones necesitamos estas cosas porque son parte de la vida. Pero nos estamos perdiendo en una losa, como decimos a los cubanos. Si nuestra intención solamente para con Dios es que nos resuelva los problemas temporales de la vida y no nos percatamos que lo más importante no es eso. Que el Señor, vuelvo y repito, nos ayude a tener la expectativa correcta sobre el Mesías y que la asistencia del Espíritu Santo nos esté ayudando siempre para comprender sus palabras, porque el Espíritu Santo está en el mundo y Él está disponible para descubrirnos la palabra del Señor. Él inspiró a los autores bíblicos. ¿Y quién mejor que su autor para hacernos entender su palabra? Dios te bendiga. Dios te guarde. Y que la mano de Dios te sostenga en todo tiempo. Y que puedas adorar y servir al Salvador todos los días de tu vida y con todas las fuerzas de tu corazón.